Amigos de Benepress, bienvenidos nuevamente a este espacio de opinión, por supuesto a través de nuestra página web www.benepress.com y el resto de nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter, por supuesto Periscope. Hoy nos acompaña la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Bienvenida, doctora. Gracias. Gusto en saludarte. La doctora, para que ustedes sepan, fue profesora de la Universidad Central de Venezuela, escritora, además pasó por todo ese escalafón de la justicia venezolana, fue juez de primera instancia, juez superior, fue juez de la Corte de Apelaciones y posteriormente llegó al máximo tribunal de la República. ¿Es así, no, doctora? La carrera judicial completa. Así es. Fíjese, la invitamos por lo siguiente. La semana pasada ocurrió un hecho importante a nivel judicial, donde el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio dijo que además había dicho que había méritos para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro como presidente de la República, pero la semana pasada ratificó esta sentencia y además pues dio comienzo a lo que fue esa etapa judicial que va a conocer en todas sus instancias por tratarse pues, del jefe de Estado. Claro. La semana pasada ocurrió lo de Banesco, Sí. la entidad financiera, y por supuesto se desvió la atención sobre esto. Sí. Yo quisiera retomar ese tema con usted y que habláramos de la importancia de lo que ocurrió el jueves de la semana pasada. Sí. Tienes mucha razón en lo que estás exponiendo, porque es en ese orden que tenemos que verlo. En primer lugar, lo que representa la decisión del Tribunal Supremo legítimo, que es el que está en el exilio, y que debemos aprovechar para recordar aquí que está en el exilio porque los magistrados fueron perseguidos desde el solo hecho de su designación por la Asamblea Nacional. Es por eso que ellos están afuera y no porque ellos decidieron hacerlo. Además de eso, tomó una decisión de la mayor trascendencia, como es decir, que había méritos para el enjuiciamiento del presidente y eso trae como consecuencia, y lo dijo también, suspensión del cargo, dio orden de detención y alerta roja internacional. He aquí que no ha pasado nada desde eso. Teníamos pendiente la autorización de la Asamblea para el enjuiciamiento que se hizo y que lo ratificó el tribunal, porque yo creo que prácticamente se vio obligado a hacer una aclaratoria de lo que había sucedido, porque comienzan las interpretaciones de si realmente hubo o no una autorización por parte de la Asamblea, si era eso de lo que se trataba, cuando está clarísimo de que eso es. Sí. Entonces, está autorizado el enjuiciamiento, el siguiente paso es convocar al vicepresidente para que se encargue de la presidencia, se juramente y se encargue ante la Asamblea, porque el presidente de la República, que es de facto, de todas maneras, porque ya sabemos que estaba el abandono del cargo y el problema de la doble nacionalidad, pero en todo caso, ahora más que nunca, está suspendido el ejercicio del cargo y además inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, lo que significa que tampoco puede ser candidato presidencial en estas elecciones que están pautadas. De hecho, el TCJ envió la comunicación al Consejo Nacional Electoral. Se le envió para que y no ha habido, por supuesto, reacción. Entonces, no nos extraña que no haya reacción del CNE. Ahora, eso le iba a preguntar, ¿no le extraña que no haya existido una reacción del Consejo Nacional Electoral y tampoco del Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela? No nos extraña por lo siguiente, porque ellos tomaron como actitud ignorar a este tribunal, ignorar las decisiones, alegando que no tendría la legitimidad y que los legítimos son los magistrados que están aquí, que claramente están en usurpación de funciones, porque aquellos que fueron sustituidos por los designados por la Asamblea aún continúan en el desempeño del cargo. Pero fíjese, magistrada, la semana anterior hubo una reunión de presidentes de tribunales supremos en Latinoamérica y asistió Michael Moreno a esta reunión, se llevó a cabo en Quito. Inclusive el presidente Lenín Moreno estuvo el día de la apertura de esta reunión en la capital de Ecuador. A diferencia de lo que ocurrió cuando se llevó a cabo la reunión de fiscales generales en Argentina y Tarek William Saab
fue y no lo dejaron entrar, siendo que él había sido el designado luego que sacaran a Luis Ortega un fin de semana después de haberse constituido la Asamblea Nacional Constituyente. Esa diferencia del trato de Tarek Williams al trato de Michael Moreno, de alguna manera esas instituciones regionales no lo reconocen a él como presidente del TCJ. Bueno, eso es muy relativo porque fíjate que hay muchas instancias internacionales que han reconocido la validez de las decisiones del Tribunal Supremo legítimo, como lo llamamos nosotros, o en el exilio, para mayor comprensión de quienes nos escuchan. Realmente uno se pregunta qué fue lo que pasó allí. Ahí puede haber obrado influencias que nosotros conocemos, que funcionan aún en Latinoamérica, pero la parte que se refiere a Europa y la parte que se refiere a los Estados Unidos y a países muy específicos en Latinoamérica no se corresponde con esa actitud. De manera que hoy por hoy tenemos un Tribunal Supremo que tiene una sede en Panamá, por ejemplo, sí, que está con decisiones que se les da toda la trascendencia y la importancia y que está siendo seguido, ¿verdad?, muy al dedillo por instancias internacionales. De modo que yo creo que eso no desmerita ni pone en una situación de inferioridad al Tribunal Supremo en el exilio. Volviendo a la sentencia, doctora, ¿qué debería ocurrir además de lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que sí vaya a existir esa posibilidad de que Interpol coloque en alerta roja con orden de búsqueda al presidente de la República? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos, es bueno aclararlo aquí, que cuando estamos hablando del enjuiciamiento, de que hay méritos para el enjuiciamiento, y ahora ya comenzado el enjuiciamiento, como tú bien lo explicabas al principio, es por la comisión de delitos. Sí. Estamos hablando de delitos y estamos hablando de corrupción propia y de legitimación de capitales. Esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque son delitos que, y lo cita la sentencia del tribunal, están en la Convención de Palermo, porque son transnacionales. ¿Por qué son transnacionales? Porque en su comisión participa más de un Estado. Entonces ahí es donde entra Interpol con esta orden de captura internacional. Y además el Tratado de Palermo te da como los firmantes, exacto, esa cooperación internacional para que cualquiera de ellos actúe. Exactamente. Y ha caído precisamente en esa jurisdicción, digámoslo, internacional por el carácter de los delitos por los cuales está siendo juzgado. Claro, ahora yo me pregunto, magistrada, y se lo pregunto a usted, esa decisión fue la semana pasada, todavía Interpol no tiene eso en su página, al menos en su página, sí, y fue notificada porque el Twitter de los magistrados en el exilio colocaron tanto lo que enviaron al CNE como lo que enviaron a la Asamblea Nacional y lo que enviaron a la Policía Internacional Criminal. ¿Usted cree que de alguna manera hay gobiernos que puedan influir para que la Policía Criminal o lo que conocemos como Interpol de alguna manera refleje esa orden de captura? Hablo personalmente, puntualmente del presidente de Estados Unidos, que sabemos la influencia que tiene en el mundo. Pero además acaba de reunirse el presidente de Estados Unidos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Esa dualidad, esa amistad, que se mostró al mundo entre ambos mandatarios. La sede de Interpol está en Lyon, Francia. ¿Usted cree que por allí puedan venir las presiones? Mira, yo pienso que sí, en el sentido, además de lo que acabas de referir, de la gravedad de los delitos que estamos hablando y que se han hecho ya de conocimiento internacional. De manera que más bien sorprendería lo contrario, que no se diera la orden por parte de Interpol. Yo espero que sí. Yo creo que eso va a suceder por las dos razones. Por esa relación que tú acabas de señalar. ¿Por qué? Porque esa relación explica el interés que hay además en lo que está, en el asunto que estamos tratando. Y la gravedad de los hechos, porque son delitos de extrema gravedad para ser considerados, como te dije, de la jurisdicción universal. Exacto. Ese es el punto, la jurisdicción universal. Doctora, después de esta reunión de la OEA, que se está llevando a cabo en este momento,
hay una reunión planteada entre Canadá, Estados Unidos, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, vale decir, está siendo respaldado por el gobierno canadiense, o ha sido su promotor más importante. Y ese bloque político, Estados Unidos, Canadá, Grupo de Lima, se reunirán en los próximos días con todo el bloque europeo, con la Unión Europea. Aparentemente de allí podrían salir nuevas sanciones. Ahora le pregunto yo, para llevarlo a la arena judicial, ¿usted cree que de allí deriven también acciones que vayan a complementar lo que ya se inició en la Corte Penal Internacional, en La Haya? Yo pienso que sí, porque este régimen se encuentra en la actualidad en una situación bastante evidente de transgresión de principios básicos reconocidos universalmente. Lo digo porque tiene numerosas denuncias ante la Corte Penal Internacional, tiene denuncias de tortura, de desaparición, tenemos el grave problema del hambre y la enfermedad, es decir, el ataque a los derechos humanos, está también con denuncias en la OEA, y todo eso convoca, digamos así, la preocupación del mundo en general. De modo que yo sí creo que es viable que vengan nuevas medidas, y también creo que el régimen está en consecuencia internamente haciendo lo posible por apresurar estas elecciones que nosotros sabemos que tenemos en puerta, y también tiene todavía allí en reserva esa constituyente espuria que nosotros no reconocemos, que desconocemos y que rechazamos juntos como ciudadanía antes de que se constituyera, porque todo eso tiene un objetivo, y el objetivo es absolutamente antidemocrático y contrario al respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos. Fíjese, doctora, además de enviar comunicación al Consejo Nacional Electoral, pero además también a la Asamblea Nacional, se le envió comunicación al 6CPC, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y a la Fuerza Armada Nacional, para que aprendieran a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esto pueda ocurrir? Sobre todo tomando en cuenta si en algún momento aparece reflejado en la página de Interpol que se busca al presidente de Venezuela. Yo pienso que lo de Interpol puede tener alguna influencia, pero mientras tanto no ha sido de extrañar que aquí no haya habido actuación, porque sabemos que el régimen juega a desconocer lo que en esa decisión se ordenó. De todas maneras, dependiendo de estas posiciones que nosotros hemos conversado hoy, que se van a seguir tomando internacionalmente y que yo estoy segura de que van a seguir siendo cada vez más severas, llegará el momento, pienso yo, que aquí se verán obligados a actuar. Doctora, mientras estamos haciendo esta entrevista, llega la información de que están allanando la casa de Tony Marval, Antonio Marval, uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Qué opinión le merece usted lo que ha venido ocurriendo con los diferentes, además las casas de los magistrados, sus oficinas acá en Venezuela, que están siendo registradas, allanadas? Sí, eso es exactamente una conducta absolutamente reprobable, porque es contraria a los derechos humanos, van contra la familia, van contra los bienes, van contra la propiedad. Es evidente que es una respuesta de venganza y se suma al desconocimiento de la decisión que nosotros hemos venido hablando. Es absolutamente reprochable, y con eso se terminan de dar las pinceladas al régimen que nosotros tenemos, que no es otro que una dictadura y un despotismo, porque la reacción lo dice todo. Si hay una decisión que nosotros no compartimos o que nos perjudica, y grandemente, puesto que estamos hablando de la separación del cargo del que hoy detenta la presidencia de la República, entonces la reacción es venganza con abuso de poder. Eso es abuso de poder, es desviación de poder, y está en curso en una serie de supuestos que también son delictivos. Y además, en definitiva,
conforma terrorismo de Estado. Esta mañana también allanaban la casa, aprovecho para decirlo, allanaban también la oficina, no la casa, la oficina del magistrado Alejandro Rebolledo, quien también está en Estados Unidos. Doctora, entonces, ¿en qué punto estamos? No tenemos presidente de la República, debería haber asumido Tarek El Aizami como vicepresidente. Previa convocatoria por la Asamblea. Exacto. Si Tarek El Aizami no asume las riendas del país, ¿quién queda con eso? Le corresponde al presidente de la Asamblea por la línea sucesoral, porque cuando hay ausencia del presidente, la única mención que la Constitución hace antes de juramentarse le corresponde al presidente de la Asamblea. Sería analógicamente aplicable. Así, ¿usted cree que en la Asamblea Nacional están preparados para dar ese paso? Bueno, yo creo que la Asamblea tiene en este momento una gran responsabilidad. Yo creo que ella tiene unas potestades constitucionales y unas obligaciones también con la ciudadanía, porque los diputados están en la Asamblea representándonos a nosotros. Nosotros los elegimos y es la voluntad del pueblo la que ellos tienen que hacer valer. Fíjese, doctora, y para seguir hablando de normas y de leyes y de esa Constitución que se estira y para muchos sirve para muchas cosas y para otros se ha vuelto muy limitada, ¿no? Muy temprano el día de hoy me hacían llegar, y usted lo decía muy bien, cuando el río suena es porque piedras trae. Y el gobierno ha dado muestras de que no da puntadas sin dedal. Así es. Me avisaban esta mañana que había un proyecto listo de parte del gobierno nacional para de una vez transcurrida la elección presidencial sacar al ruedo la reforma a la Constitución, donde entre muchas cosas se habla de Venezuela se constituye un Estado socialista, Venezuela pasa a ser un Estado centralizado, hablan de que el derecho al sufragio va a ser limitado, no me dieron mayor explicación, tal vez... en segundo grado probablemente, como en Cuba. Tal vez eliminarán el voto de las mujeres, o se eligen unos delegados y esos después son los que hacen la elección. Bueno, todo es posible, ¿no? Tanto que hablan de la elección estadounidense. Así es. Así es. ¿Usted cree, doctora, usted piensa que sí porque han hablado mucho de la constituyente y han dicho que la constituyente fue para alargar, para que Nicolás Maduro pudiera llegar a la elección presidencial nuevamente, que el interés de ellos no era reformar la Constitución, sino más bien apaciguar todo lo que estaba ocurriendo en el país el año pasado? Cuando leemos cosas como esta, hablan de un periodo presidencial que va a ser de 2 décadas, se suprimen las libertades sindicales, la empresa privada prácticamente queda abolida, de todo que me hicieron llegar el día de hoy. Ahora, ¿usted cree que de verdad se materialice esto? Mira, y sobre todo porque, por lo que le comento, se habló mucho de que esta constituyente iba a ser para llegar a la fecha de las elecciones, que la intención no era reformar la Constitución. Esa constituyente es al calco de la cubana. La Asamblea cubana, hasta el día de hoy, tiene facultades constituyentes. De modo que cuando ellos quieren una reforma constitucional, se la piden a la Asamblea y esta, por decirlo coloquialmente, se las da. Entonces, no tiene nada de raro lo que me estás diciendo. Esa constituyente, en primer lugar, iba contra la Asamblea, porque desde que nosotros como demócratas obtuvimos la mayoría en la Asamblea, el objetivo del régimen no ha sido otro que controlar esa Asamblea. En primer término, utilizó como herramienta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, después de eso, vino esta constituyente espuria que todos rechazamos y sin embargo la constituyeron allí, valga la redundancia, con esas bases comiciales parcializadas y elecciones de segundo grado, como todos vimos. De modo que siguiendo con ese comportamiento y teniendo en cuenta que lo que está aquí sigue siendo al calco de lo que está en Cuba, no tiene nada de sorprendente lo que tú me estás diciendo. Es decir, a mí no me sorprende que se trate de despojar a los ciudadanos de derechos y que se trate de tomar medidas para perpetuarse en el poder, porque esa es la línea y ellos lo dijeron al llegar.
Cuando ellos llegaron dijeron, esta revolución llegó para quedarse. Así es, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. La doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Escucharon su opinión acerca de lo que ocurrió la semana pasada con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Enviaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, a juicio. Según esta sentencia, ya dio comienzo el juicio que van a conocer en todas sus instancias por tratarse del presidente de la República. Debería haber mañana en la Asamblea Nacional una convocatoria al vicepresidente de la República para que tome las riendas del país. De esto no suceder y de no acatar el llamado del ente parlamentario venezolano, debería asumir Omar Barbosa como presidente de la República. Además, pues por supuesto, se viene hablando de esta reforma constitucional, se empieza a hablar de esta reforma realmente a la Constitución y por supuesto, como bien dijo la doctora Blanca Rosa Mármol de León, cuando el río suena es porque piedras trae. Así es. Será hasta entonces, amigos.